Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy en esta ocasión mi grupo, conformado por Ariadna Belé, Sofía Soto y el que les habla, Gabriel Garay, vamos a exponer sobre la selva alta, la paradoja entre la exuberancia y la pobreza. ¿Qué es la selva alta? La selva alta es una región natural o geográfica del Perú, compuesta por los bosques lluviosos de montaña. Selva alta es sinónimo de rupa cuando está entre los 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar, y de yugas cuando está entre los 1000 y 3600 metros sobre el nivel del mar. Se ubica desde la zona fronteriza septentrional hasta el extremo sureste del país. Su altura varía entre los 3500 y los 800 metros sobre el nivel del mar. Su fauna es el armadillo, oso de anteojos, guacharo, entre otros. Y su flora son las orquídeas, las bromelias, el higuerón, el cedro, entre otros. Por el norte con la ecorregión del Páramo y Ecuador, limitado por el sur con Bolivia, limitado por el este con la selva baja, limitado por el oeste por la puna y el bosque seco ecuatorial. Relieve: es muy variado, caracterizado por la presencia de cañones y cavernas naturales, además de grandes extensiones de bosque. En las áreas próximas a los Andes existen fuertes pendientes, cañones, canales y cuevas de gran interés turístico, como la Chaquia o la Cueva de San Andrés. Flora: destacan orquídeas, bromelias, helechos, musgos y líquenes. En la zona de menor altura hay bosques altos y frondosos. Algunas de las especies de árboles de la zona son el higuerón, el arrayán, el romerillo, sauce, entre otros. Fauna: aves: torcaza americana, paloma de árboles, trogón pecho rojo, entre otros. Mamíferos: mono choro común, mono choro de cola amarilla, mono pichico común, oso de anteojos, entre muchos otros. Reptiles: jerjona, naca-naca, cháquira, entre otros. Anfibios: 8 especies de sapos endémicos del género Atelucus. Peces: bagres, cunchis. En cuanto a la influencia del ser humano, cabe destacar que en este territorio habitan numerosas comunidades indígenas, conservando sus costumbres y tradiciones sin provocar prácticamente ninguna perturbación en el entorno, ya que es su hogar. Podemos resaltar a los Ashayninkas, los Bora, los Arabela, entre otros. Actividad turística e industrial. Su turismo está orientado hacia la observación y estudio de la naturaleza, desarrollando infraestructura hotelera adaptada al medio ambiente y con guías locales especializados. En el caso del ámbito industrial, está centrado en 650 frutales con potencial para la producción de néctares y concentrados, mermeladas, jaleas, jugos, licores finos y bebidas energizantes. La tala indiscriminada junto con la expansión agropecuaria es un gravísimo problema que enfrenta la selva alta. Ellas generan la deforestación de los bosques y consiguientemente la extinción de especies de flora y fauna silvestre. La construcción de caminos y carreteras es un problema que origina el desplazamiento y aislamiento forzado de numerosos pueblos indígenas que no siempre encuentran en la carretera una alternativa de desarrollo. Gracias. A todos los presentes. Hoy mi grupo va a exponer sobre los bosques secos del Pacífico. Sus integrantes son Nazaret Díaz, Camila Bustinza y el que les habla, Ernesto Benítez. Pero antes hay que saber qué son los bosques tropicales del Pacífico. Bueno, presentan una altitud promedio baja. Su clima es tropical y húmedo. Su relieve presenta colinas y montañas que se elevan gradualmente hacia la vertiente occidental de la cordillera de los Andes.
Flora y fauna. Las principales especies de flora existentes son el higuerón, cedro, guacayacán, hualtaco, palo barrigón, palo de vaca, arillo, pretino. En la fauna tenemos unas especies carnívoras: el puma, jaguar, ocelote y yagarundi. Los bosques secos ecuatoriales, también conocida como región tumbesina, es una región natural de Perú y Ecuador que está situada en la región costera del Pacífico al sur de la línea ecuatorial. Posee un clima tropical seco de 23 o 24 grados centígrados, con alternancia de estaciones secas con lluvias de diciembre a marzo. El bosque seco ecuatorial comprende grandes extensiones de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y el norte de La Libertad, así como el piso inferior del Valle del Marañón, donde las precipitaciones son bajas debido a que la cordillera andina impide el paso de las nubes. Estos bosques son de gran importancia en la ecorregión, ya que controlan el avance de los desiertos y las dunas, proveen de abono orgánico al agro y brindan alimentación a los hombres y al ganado. Los ríos que pertenecen a esta vertiente del Pacífico tienen un régimen irregular. El Zamurilla, el Tumbes, el Piura y el Chira son los más importantes. Su flora está constituida por especies arbóreas como el algarrobo americano, bucaré, ceibo, el zapote y otras más. La fauna está constituida por el oso hormiguero, el zorro, vizcachas, ardillas e iguanas. Comunidades de los bosques secos del Pacífico. Las comunidades del bosque seco tropical son los bosques secos, las sabanas, los bosques de galería y los algarrobos. Los bosques secos. Estos bosques crecen en zonas de colinas y dependen de las lluvias, mas no de las aguas subterráneas. Durante la época seca pierden las hojas y durante la época de lluvias el bosque seco reverdece y se torna casi impenetrable. Se caracterizan por la presencia de árboles de ceibo o palo borracho, como otras especies como el angolo, el porotillo, el guayacán, el guatalco y muchos otros. Estos bosques son uno de los lugares de origen del papelillo. Sabanas verdes en épocas de lluvias. Se denomina sabanas a las formaciones vegetales en terrenos planos con vegetación herbácea y árboles dispersos. Las principales especies arbóreas son el ceibo, el hualtaco, el fauque, el algarrobo y el zapote. Durante la época de lluvias, la sabana reverdece y se forma una alfombra verde bajo de los árboles. En los lugares más secos predominan las cactáceas de diversas especies. También son frecuentes la cabuya y el palo santo. El bosque de galería crece junto a los ríos y cauces secos. Dependiendo del agua subterránea, está conformado por matorrales y árboles, con especies vegetales características como el algarrobo, el guarango, el fauque, el sauce, el pájaro bobo, la caña brava y el carrizo. En la actualidad están muy intervenidos por las actividades agrícolas y pecuarias, quedando reducidas a pocas áreas. Ahora veremos cómo es la actualidad en los bosques algarrobos de San Pedro de Yocco. Con colaboración del Serenazgo Municipal y Policía Nacional, 2 personas fueron intervenidas y una tercera consiguió huir del operativo inopinado. Como a las 7:30 de la mañana, en la comisaría para salir rumbo al sector de la Ladrillera, a espaldas del AH La Primavera. Al instante de la mediación, se localizó a 3 personas que estaban llevando a cabo labores cerca de un horno encendido, esperando retirar carbón. Los intervenidos fueron llevados a la comisaría para su plena identificación. Pacasmayo. Persiste tala y quema de algarrobos. Los depredadores persisten con la tala y quema de algarrobos, generando gran malestar y preocupación en los pobladores en la ciudad de San Pedro de Yocco, provincia liberteña de Pacasmayo. Los sujetos llegaron a los bosques cerca de la vía evitamiento y con hachas derriban los árboles. Luego incineran los troncos en hornos para obtener carbón, que después pondrían en venta. Los moradores exigieron a las autoridades municipales actuar con mayor firmeza para detener esta práctica ilegal que afecta a la salud y el medio ambiente. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 2976-3, considera como infracción muy graves adquirir, transportar, comercializar, exportar, poseer, talar, extraer
o aprovechar recursos forestales sin autorización. Propuestas para poder ayudar a los bosques de algarrobos. Que los policías tomen una sanción más estricta sobre la tala y quema de algarrobos. Que la multa sea de una mayor cantidad. Que haya guardabosques en las zonas de algarrobos. Que haya una época del año donde se talen los algarrobos solo en cantidades mínimas y que no perjudiquen a las especies. Gracias por su atención. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar el Festival del Saber. Tema: La Selva Baja. Asignatura: Ciencias Sociales. Profesora: Karin Giovanna Saralaines. Integrantes: Renzo Paucar, Joaquín Valdivia y la que le habla, Jimena Villar. Selva Baja. La selva baja, región Omagua o bosque tropical amazónico, es como se le conoce en Perú a la llanura amazónica peruana. Es una región de selva tropical de planicie que se encuentra situada por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar, extendiéndose en promedio entre los 80 y los 400 metros sobre el nivel del mar. Características. En esta región de la selva, los ríos, a lo largo de su recorrido, describen numerosas curvas formando meandros, así como muyunas o remolinos, y cambiando constantemente su cauce. La palabra Omagua quiere decir región de los peces de agua dulce, debido a la rica fauna fluvial que se encuentra en sus caudalosos ríos. El relieve de esta zona se caracteriza por ser horizontal y cubierta de una densa vegetación, conocida como selva virgen, la cual en época de creciente de los ríos se inunda en muchas áreas. Relieve. El relieve de la zona es llano en su mayoría. Se trata de una gran llanura aluvial que se formó debido a la acción de los múltiples ríos que se encuentran en la zona y de sus afluentes, principalmente debido a la acción del río Amazonas, que le da el nombre a la selva. La selva baja geográficamente se puede dividir en 4 áreas. Tahuampas o aguajales son las zonas más bajas. Restingas son las zonas que se encuentran situadas en mayor altitud. Los altos son las áreas no inundables y sobre cuyos caudales se encuentran construidas ciudades más importantes de la selva baja. Los filos, llamadas colinas amazónicas, son áreas con una densa vegetación arbórea. Clima. El clima de la región selva baja Omagua se caracteriza por ser cálido, húmedo y lluvioso. La temperatura promedio de esta zona es de 24 grados centígrados aproximadamente. Durante todo el día el calor es permanente. En esta región se ha registrado la temperatura máxima en el Perú. En Nescuya, carretera Pucallpa, en el año de 1963, la cual fue de 41 grados centígrados. Flora. La flora de esta región se caracteriza por ser muy rica y variada. En la selva baja es en una extensión de 65 millones de hectáreas. Podemos encontrar más de 2.550 especies de árboles. De esta inmensa variedad de flora, la cebolla, oje, chonta, además del tashi, chiringa, ayahuasca. Fauna. La fauna no es excepción, ya que solamente en peces podemos encontrar unas 600 especies. De estas especies, la más importante es el paiche, Arapaima gigas, que es considerado como el alimento esencial del habitante selvático, por ser sabrosa y de abundante carne. Otras especies importantes son la jamitana, el sábalo, el zúngaro, el boquichico, la carachama y gran variedad de tortugas como el motelo, la charapa y la taricaya. Amenazas de la selva baja. La selva baja es una ecorregión muy frágil, que se encuentra gravemente amenazada por múltiples actividades humanas, escasas en criterios ambientales. Entre ellas tenemos
tala y quema de los bosques por agricultura migratoria, ganadería extensiva, cultivos ilegales y concesiones forestales mal planificadas. Debido a las reservas nacionales que se han implantado a lo largo del tiempo, estas reservas han estado protegiendo la flora y fauna. Eso incluye el cuidado que se tiene respecto a la tala de árboles, tráfico ilícito de especies y cacería indiscriminada que generan la extinción de la fauna silvestre y la pérdida de los animales proveedores de carne de monte, minería informal, aurífera y extracción de petróleo sin cumplimiento de los programas de adecuación al medio ambiente, que ocasionan la contaminación de ríos y lagos al verter sus aguas pesadas y restos de mercurio, afectando la salud de los pobladores locales y el ecosistema. Áreas protegidas. Parque Nacional Tengo María, Parque Nacional del Río Abiseo, Juanjuy, región San Martín. Reserva Nacional Matses, región Loreto. Reserva Nacional Pacaya-Samiria, región Loreto. Región Nacional Alpaguaya-Millana, región Loreto. Actividad económica. Deforestación para cultivo en la selva baja de Iquitos. Tienen un gran potencial para el desarrollo de numerosas actividades productivas. Sin embargo, falta impulsar actividades industriales. Agricultura. Esta se basa en cultivos de frutos del Amazonas, como plátano, piña, mango, papaya, pacae, camu camu, castaña, guanábana, entre otros. Turismo. Está orientado hacia la observación y estudio de la naturaleza, desarrollando infraestructura hotelera adaptada al medio ambiente y con guías locales especializados. Animales en peligro de extinción. En la selva amazónica viven probablemente millones de especies de animales. Curiosamente, no todas han sido clasificadas científicamente. Particularmente se supone que hay decenas de especies de insectos pendientes de ser descubiertas. Sin embargo, hay muchas especies en peligro de extinción en la selva amazónica. Algunos animales son tamarino, león dorado, ara araraúna, delfín del río Amazonas, entre otros. Gracias. Por el Festival del Saber, el día de hoy mi grupo y yo les presentaremos el tema de los manglares del curso de Ciencias Sociales que está dirigido por la profesora Karin Saralain. Los integrantes son Jimena Cánchez, Fabricio Loaiza y quien les habla, Milagros Subillo. ¿Qué son los manglares? Es un área biótica formada por árboles muy tolerantes a las sales existentes en la zona intermareal cercana de la desembocadura de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales. Así, entre las áreas con manglares se incluyen estuarios y zonas costeras. En el manglar se distinguen 4 zonas. El bosque del mangle, con densos árboles de raíces intrincadas, la zona de transición entre el manglar y la tierra firme, los canales entre los manglares por donde circula el agua, y las playas sin vegetación que son cubiertas con las mareas altas. La flora. La vegetación está formada por diversas especies de mangle. En la zona de transición entre el manglar y la tierra firme se encuentran otras plantas como el algarrobo, los higuerones, diversos helechos y gramíneas. Esta vegetación tiene la capacidad de vivir en agua salobre y varias especies excretan sal por las hojas. Fauna. La fauna es muy abundante y tiene 3 orígenes: marina, propia del manglar, y terrestre. La fauna marina llega con las mareas altas y frecuenta los canales. Son comunes varias especies de peces y la serpiente de mar, muy venenosa.
La fauna del manglar vive en el fango, entre las raíces y los troncos, y está formada especialmente por peces, crustáceos, conchas, caracoles y entre otros. Hay especies que viven enterradas en el fango como la concha negra, el peje diablo y varios cangrejos. En la superficie del fango se encuentran diversos caracoles y el cocodrilo americano, casi extinto. La fauna terrestre vive en las copas de los árboles y visita las zonas que quedan al descubierto descubierto durante la marea baja. Son principalmente aves, mamíferos e insectos. ¿Cuál es la situación actual de los manglares de Tumbes? Lo amenazan con la presencia de langostineras que deforestan afectando el hábitat y contaminan con efluentes la excesiva extracción de recursos naturales como conchas y cangrejos, la generación de basura en los poblados aledaños y la contaminación por desagües domésticos y químicos de la actividad agrícola. ¿Cuál es el impacto de la actividad acuícola en el ecosistema de los manglares? La FAO estima que desde 1980 se ha perdido un 25% de la superficie de los manglares, la mayoría debido a la instalación de granjas langostineras. Los manglares protegen la costa de tormentas y huracanes y frenan la erosión, lo que no pasará si seguimos con esta problemática. ¿Por qué es importante hacer un uso responsable de los recursos de los manglares? Es importante porque cumplen funciones como la retención de nutrientes y sedimentos que llegan a través de los ríos, evitan la erosión, depuran los contaminantes del agua, además de ser un ecosistema único que aloja variedad de flora y fauna. Acciones que se vienen implementando para defender este ecosistema. Es un área natural protegida por el Estado que alberga uno de los destinos paisajísticos más hermosos del norte del Perú. Fue reconocido como sitio Ramsar el 20 de enero de 1997. Más de 200 pobladores de Ferreñafe integrarán los nuevos comités de vigilancia del santuario histórico del Bosque de Pomac. Gracias, esperamos que les haya sido de su agrado. Buenos días, profesores. Buenos días, compañeros. A ver, les vamos a presentar nuestro trabajo grupal sobre la puna y los glaciares andinos. Nuestro profesor es Karim Sara Lainez, nuestro grado es segundo de secundaria, nuestro curso Ciencias Sociales. Los integrantes del grupo son Valeria Márquez, Miguel Fuentes y el quien les habla, Marcelo Díaz. Descripción de la puna. La puna, también conocida como altiplano, es una región que se extiende a lo largo del litoral peruano. Presenta un relieve variado. Puna significa en quechua soroche o mala altura. Se ubica entre los 3.800 y 3.365 metros sobre el nivel del mar. Características. Su relieve es variado y en él predominan las mesetas. Es una región altiplánica donde existen grandes lagos y lagunas glaciares. En esta ecorregión se encuentra el punto más elevado del país, que es el Huascarán de 6.768 metros sobre el nivel del mar. En la zona alta de la colina se encuentran picos de hielo y laderas muy empinadas. Tiene lagunas salobres y de aguas dulces. Las partes más elevadas son los conos volcánicos como el Misti en Arequipa o el Barroso en Tacna. Clima. Su clima es frío, se caracteriza por presentar bajas temperaturas. El promedio de su temperatura es de 6 grados centígrados. Presenta grandes cambios entre el día y la noche. La nieve y el granizo son frecuentes y sus precipitaciones son muy variables. Flora. La flora está conformada por pajonales representados por el ichu, el pumachu, planta almohadillada, que también se llama yareta, la ortiga, los bosques de queñoa y quichuar, que por cierto tienen una gran adaptación al frío, los totorales y los rodales de puya, característicos de los lagos,
y otras formaciones vegetales, las cuales son pastos, llamados natilla o yacho, que abundan en el lago Titicaca y son el alimento predilecto del ganado. Fauna. Es muy variada y se caracteriza por presentar especies endémicas. Endémica significa solo habita en un lugar determinado. Es a su vez el hábitat de mamíferos como la vicuña, el zorrino, el zorro andino, el cuy silvestre, el puma, la taruca o ciervo andino, el venado gris, la vizcacha, el cóndor, la perdiz y el sui o ñandú andino. Entre los atractivos turísticos tenemos a la Reserva Nacional de Pampa Galeras. Esta fue creada el 18 de mayo de 1967. Está ubicada en la provincia de Lucanás, Ayacucho, y constituye el principal centro de recuperación de la vicuña. Las vicuñas han evolucionado para sobrevivir en las duras condiciones de la puna. Desarrolló poderosos incisivos que le sirven para consumir las plantas duras que otros animales desechan, entre otros. Además de la vicuña y guanaco, en Pampa Galeras se protege el zorro andino, la comadreja, la taruca, la muca y la vizcacha. El Parque Nacional de Huascarán se creó el 1 de julio de 1975 con el objetivo de conservar la flora, la fauna, las formaciones geológicas, los restos arqueológicos y la belleza paisajística de la zona. Ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Abarca un importante sector de la Cordillera Blanca, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su superficie total es de 340.000 hectáreas. Objetivos a evaluar. 1. Cambio climático y el derretimiento de los glaciares. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? 2. Animales en peligro de extinción. ¿Qué podemos hacer para evitar que se siga extinguiendo la fauna de la puna? Y número 3. La explotación que ocurre al paisaje de la puna. ¿Qué podemos hacer para evitar que el hábitat de los animales sea consumido por la destrucción del ser humano? Los residentes de la zona, animales y humanos, se verían afectados por el cambio climático, ya que ellos están acostumbrados al frío y a su propio estilo de vida, por el cual los ha hecho evolucionar con el tiempo y así adaptarse al entorno en el que viven. Por ejemplo, las vicuñas desarrollaron poderosos dientes que les sirven para alimentarse de plantas duras. Además, sus pezuñas están almohadilladas para así no maltratar el sueño. El hombre de la puna posee el doble de glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Por estas razones sería desastroso que ocurriera un cambio climático repentino. Desestabilizaría su estilo de vida y el posible peligro de extinción en especies. También afectaría la calidad de los pastos, degradación. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Para cambiar esta situación podemos cuidar el ambiente, no a la tala de árboles, porque se les dificultaría respirar a los animales y residentes de la zona. Avisar a los turistas que no hagan desorden. Animales en peligro de extinción. Los animales que hemos investigado y que están en peligro de extinción en la puna son los siguientes: la vicuña, el guanaco, el zorro andino, la comadreja, la taruca, la muca y la vizcacha. ¿Qué podemos hacer para evitar que se siga extinguiendo la fauna de la puna? Para evitarlo, podemos llevar a estos animales a las reservas nacionales hasta que sean una gran familia, o sea, hayan suficientes animales como para no volver a caer en peligro de extinción.
Después los devolveremos a su hábitat natural, donde ahí podrán ser libres y estar en tranquilidad. La explotación que se hace al paisaje de la puna. Este es un gran problema que lastimosamente no es fácil de solucionar y causa varios daños permanentes e importantes a este bello lugar. Teniendo en cuenta que hay diferentes formas en las que el humano explota este paisaje, algunas de estas son los turismos ilegales o campamentos en zonas restringidas, ya que estos pueden ocasionar ante cualquier accidente incendios forestales, sin mencionar que el ambiente no solo es contaminado, sino también maltratado y ensuciado. Que no se nos olvide mencionar las obras mineras, ya que aunque algunas pueden ser legales, afectan indiscutiblemente a este ecosistema. ¿Qué podemos hacer para evitar que el hábitat de los animales sea consumido por la destrucción del ser humano? Habría que implementar un lugar apartado donde los humanos puedan hacer sus obras, trabajos, turismos, entre otros, sin dañar el hábitat de los animales, y proponer reglas para los que aún quieran visitar el lugar no llenen de basura todo el ecosistema o lo maltraten. También sugerir a los obreros y mineros que hagan sus trabajos de construcción en sitios menos vulnerables, por la misma razón de no hacer daño al hábitat de muchos animales locales y al paisaje general. Primero, la puna es una región de baja presión atmosférica, menor difusión de oxígeno en el aire y clima frígido con escasas precipitaciones y una temperatura media anual de 6 grados centígrados hasta menos 7 grados centígrados. En Chile, la puna de Atacama abarca el este de la región Antofagasta y el noreste de la región de Atacama. La puna está sujeta por cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, con cuencas endorreicas, que han originado grandes lagunas como la de Pozuelo, en la provincia de Jujuy, y numerosos salares como las Salinas Grandes y Olaros, en la provincia de Jujuy. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante Miguel Saavedra y en esta ocasión me corresponde presentarles lo que vamos aprendiendo en el curso de gramática con la Miss Joana, con quien hemos desarrollado temas para mejorar nuestra ortografía como la escritura de palabras homófonas con H y sin H, la tilde especial, así como temas de análisis gramatical, entre ellos diferencias entre la oración simple y la oración compuesta, las clases de oración compuesta coordinada y yuxtapuesta, y la oración compuesta subordinada. A continuación presentamos una muestra de nuestro trabajo en los cursos de literatura y razonamiento verbal. En ambas asignaturas realizamos análisis textual donde inferimos, emitimos nuestros juicios de valor y realizamos metalectura. Además mostramos un organizador visual sobre la argumentación, que es el tema eje trabajado a lo largo del curso de razonamiento verbal. Ahora les vamos a presentar las obras de plan lector que hemos leído hasta este tercer bimestre, como en Charles Darwin, en el que podemos ver cómo alguien común y corriente llega a ser el padre de la teoría de la evolución. En el enigma de Edipo Rey nos cuentan una historia en donde un hombre que mata a su padre y se casa con su madre sin saberlo, al enterarse de esto decide arrancarse los ojos y exiliarse como penitencia por esto. Pulsaciones es un libro donde vemos a una chica despertar de un accidente y ella está desesperada por saber qué pasó en los 3 días anteriores.
En Frankenstein se muestra como un científico dice que puede revivir a los muertos y lo hace, pero termina en un monstruo que al principio era inocente, pero por todo el abuso que sufre, se corrompe y comienza a perseguir a su creador y a matar a sus seres queridos. Cuando ella me olvidó. Es un libro bastante triste si lo ves desde un punto de vista. Una niña que conoce a su abuela se encariña con esta, pero la abuela comienza a perder sus recuerdos haciéndola hostil sin que ella lo sepa. Jasmines.com es una historia de cómo dos personas que se conocían en internet pasan por varias cosas para conocerse en la vida real, y aunque lo logran, lo que les sigue no será muy fácil. Muchas gracias. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, science history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Buenas noches con todos. En esta ecuación, mi grupo y yo hemos decidido exponer sobre el tanto por ciento que pertenece al razonamiento matemático, y mi grupo está integrado por Camila Camaño, Matías Antonio, Macarena Serna. y el que les habla, Gabriel Padilla. Les paso con mi compañera. Ahora yo les voy a explicar la definición. El tanto por ciento es una forma de expresar un número como una fracción de 100, que significa de cada 100. Es decir, es una cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de 100. Consiste en tomar m partes de una cantidad dividida en n partes iguales. Como podemos ver al costado, se explica un poco mejor. M vendría siendo el tanto por n, que vendría siendo el cuánto, que es igual a m entre n. En los ejemplos podemos entenderlo mejor. El 35 por 200 es igual a 35 entre 200. El 750 por 5000 vendría siendo igual a 750 entre 5000. Ahora les voy a explicar el tanto por ciento. Es el número de partes iguales que se toman de una cantidad total dividida en 100 partes iguales. Es decir, un 1 entre 100 es 1%. X entre 100 es un X%. En los ejemplos los podemos ver mejor. 13% es igual a 13 entre 100. 12% es igual a 12 entre 100. 80% es igual a 80 entre 100. Ahora la aplicación del tanto por ciento. Como podemos ver en la fórmula, el A por ciento de B es igual a A entre 100 por B. En el ejemplo, que vendría siendo 15% de 60 es igual a 15 entre 100 por 60. Lo resolvemos y nos vendría saliendo 9. Ahora les voy a pasar con mi compañero Matías. Relación parte-todo. La interpretación de las fracciones como relación parte-todo se produce cuando un todo, continuo o discreto, se divide en partes iguales. La fracción propia indica la relación existente entre el todo, que recibe el nombre de la unidad, y el número de partes que se considera de dicha unidad, como lo podemos ver ahí. Lo que se hace de parte sobre lo que se hace de todo, por 100. Hago unos ejemplos. Primer ejemplo. En un salón de 80 alumnos, 30 son varones. ¿Qué parte del número de mujeres son los varones? Resolución. Si son 80 en un salón y 30 son varones, entonces damas es igual a 80 menos 30, da como resultado 50. Entonces 30 sobre 50, que son varones sobre de las mujeres, por lo tanto, los varones son los 3/5 de las mujeres. El ejercicio 2. Si se da de los 36 alumnos de un salón, 20 se van de paseo, ¿qué parte de los alumnos del salón no van de paseo?
La resolución sería, los que no van son 36 menos 20, que da 16, y me piden la parte sobre el todo, que es 16 sobre 36, que si simplificado es 4 novenos. Ahora les paso con mi compañero. Yo les voy a hablar sobre los descuentos sucesivos. Se entiende por descuentos sucesivos a aquellos descuentos que se van efectuando una a continuación de otro, considerando como el nuevo 100% a la cantidad que va quedando. Un ejemplo es, si el precio de una grabadora y cuesta $300, se le hace los descuentos sucesivos del 20 y 10%, ¿cuál será su nuevo precio? Solución, precio inicial 300. El primer descuento es el 20% de 300, que sería 60. Entonces el nuevo precio vendría a ser 300 menos 60, que sería 240. El segundo descuento sería el 10% de 240. 240, X sería igual a 24. El precio final sería 240 menos 24, que vendría a ser 216. Aumentos sucesivos. Entendemos por aumentos sucesivos aquellos aumentos que se van efectuando uno a continuación de otro, considerando como el nuevo 100% a la cantidad que se va formando. Un ejemplo sería, si el precio de un televisor es $240 y sufre dos aumentos sucesivos del 20 y 25% respectivamente, ¿cuál será su nueva solución? Primer aumento 20% de 240, que sería 48. El nuevo precio sería 240 menos 48, que sería 288. El segundo aumento sería el 25% de 288, que vendría a ser 72. Entonces el nuevo precio sería 288 más 72, que vendría a ser 360. Ahora les paso con mi compañero. Yo les voy a explicar sobre variación porcentual. En los problemas de variación porcentual se puede utilizar la siguiente relación: aumento o disminución dividido con el valor inicial multiplicado con el 100%. El aumento o disminución se obtiene mediante la diferencia entre el valor final y el valor inicial. Pongamos un ejemplo. Si la base de un triángulo aumenta en 10% y su altura disminuye en 10%, ¿qué ocurre con el área en términos porcentuales? Sabemos que el área de un triángulo es la base por altura sobre 2, pero lo podemos poner también como base por altura por un medio. En este caso la base sería 110% y la altura el 90%. Para hallar lo que queremos obtener sería cuánto ha disminuido. Vamos a multiplicar el 110% por el 90%, que nos daría un 110 sobre 100 multiplicado con 90% y nos daría un 99%. El 100% de la figura con el 99% restado daría 1%, que sería lo que ha disminuido. Les paso con mi compañera. Ahora les voy a explicar aplicaciones comerciales. Encontramos las siguientes relaciones. Cuando en una operación comercial hay ganancias, vendría siendo el precio de venta es igual al precio fijado menos el descuento. El precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. La ganancia es igual a la ganancia neta más gastos. Cuando en una operación comercial hay pérdida, es igual pérdida a precio de costo menos el precio de venta. Ejemplo, en una venta se descontó el precio de un artículo en 20% y aún se ganó el 20%. Si para fijar el precio de lista se incrementó su costo en 100 soles, ¿cuántos soles se ganó? La resolución. Según los datos, el precio de lista vendría siendo igual el precio de costo, ganancia, que es el 20%, y el descuento, que es el 20%. Sea el precio de costo es igual a 100K, entonces el precio de costo, que es 100K, la ganancia 20K y el descuento 30K. 20K más 30K es igual a 100, entonces nos vendría saliendo K es igual a 2. Para saber la ganancia, simplemente reemplazamos 20K. Como ya sabemos cuánto vale K, que sería 2, la ganancia vendría siendo de 40 soles. Muchas gracias por haber atendido a nuestra exposición. Buenas noches.
El tema es ecuación de la recta del curso de geometría y nuestro grupo está conformado por Amalia Hernández, Leonardo León, Mariana López, Alicia Peso y la que les habla, Tamira López. ¿Qué es la ecuación de la recta? Es una recta que puede ser expresada mediante una ecuación del tipo y es igual a mx más b, donde x e y son variables de un plano. En dicha expresión, m es denominada pendiente de la recta y está relacionada con la inclinación que toma la recta respecto a un par de ejes que definen el plano. A continuación, vamos a hacer el juego de la ruleta. Mi compañera Amalia les va a explicar las instrucciones para hacerlo. El juego contiene 8 sobres y en cada uno hay una pregunta de ecuación de la recta, en el cual giraremos la ruleta y el número que nos salga será el ejercicio que explicaremos. Ahora realizaré el ejercicio 2. Solución. Tenemos que la pendiente es 5 sobre el 1 imaginario. 5 sería para x y 1 para y, por lo que sería 5 por x más 5x. Y abajo se cambia el signo, por lo que sería y por 1 menos y. 5 por 3, 15, se cambia el signo arriba y sería menos 15. Y abajo sería 1 por 4, 4, todo es igual a 0. Como nos dice que el valor de x es 2, reemplazamos y sería 5 por 2 menos y menos 11 es igual a 0. 10 menos y menos 11 es igual a 0 y para hallar y sería menos y menos 1 igual a 0 y y tomaría el valor de menos 1. A continuación giraremos la ruleta. Calcula la distancia del punto P a la recta L. Las coordenadas del punto P son 7 y menos 5. Y el equivalente a la recta L es 4x menos 3y más 9, que es igual a 0. Para poder hallar el ejercicio, vamos a usar la fórmula distancia a un punto. Y reemplazando la fórmula, hallamos que el grado absoluto de 4 por 7 menos 3 por 5 más 9 sobre la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, hallando el resultado de las multiplicaciones, podemos dar que 28 menos 15 más 9 sobre la raíz de 16 más 9 es igual al grado absoluto de 52 sobre la raíz de 25. Que resolviéndolo sale 52 sobre 5, que es el resultado final. Gracias. A continuación, les daré una pequeña pauta sobre la clasificación de las operaciones lógicas, ya que es necesario saber para poder realizar una tabla de verdad. En la disyunción inclusiva debemos recordar que será falsa solo si sus componentes, es decir, b y q, son falsos. En otros casos, esta será verdadera. En la conjunción, recordemos que solo será verdadera si p y q son verdaderos. En otros casos, esta será falsa. En la condicional, debemos recordar que será falsa solo si su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. En la disyunción exclusiva, recordemos que esta solo será falsa si p y q tienen valores iguales. En la bicondicional, podemos notar que esta solo nos va a dar verdadera si p y q tienen valores iguales. En la negación debemos recordar que la negación es una proposición cuyo valor es el opuesto al de la proposición original. Continuamos con la tabla de la verdad. Un valor de la verdad se arma por todas las combinaciones posibles. Bueno, todo esto dependiendo de cómo se presente el esquema. Entonces podemos decir que n es la cantidad de proposiciones simples. Como podemos observar, número de filas es igual a 2 a la n. Por ejemplo,
Si n vale 2, eso quiere decir que existen dos proposiciones, tanto p y q. Entonces sería 2 al cuadrado, que sería igual a 4 combinaciones. Por parte de p, 2 verdaderos, 2 falsos. Y por parte de q, vas intercalando. Verdadero, falso, verdadero, falso. Luego, ¿qué pasa si n vale 3? Seguían 3 proposiciones, p, q y r. Eso sería 2 al cubo, que sería 8 combinaciones. Por parte de p, 4 verdaderos y 4 falsos. Luego con q va de 2 en 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y por último con r vas intercalando. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero y falso. Para resolver este problema, primero debemos determinar la jerarquía. Empezaremos primero por los paréntesis que están dentro de los corchetes, pero antes debemos hallar la negativa de p, que solo sería invertir el valor de v, v, f y f, a f, f, v y v. Ahora, si seguimos resolviendo la operación, nos dice que si p, entonces q, f y v nos daría v, v y f. Finalmente, v y f nos daría falso. La respuesta de forma ordenada sería v, v, v y f. Entonces, ahora, siguiendo la jerarquía, nos tocaría hacer lo que está dentro de los corchetes. En este caso, si negativa de p, entonces q, o negativa de q, sacamos la negativa de q, que sería invertir los valores de v, f, v, f, a, f, v, f, v. Y para finalizar, sacaríamos la disyuntiva de si negativa de p, entonces q y negativa de q, que nos saldría verdadero en todo. Entonces la respuesta final de todo el corchete sería v, v, v y v. Para terminar este problema tendremos que hallar la conjunción de p y la respuesta que nos sacamos de los corchetes. Nos daría v, v, f y f. Determinamos esta respuesta que como contingencia, porque no es ni verdadera ni falsa, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones, simplemente que las componen. Siguiente, tenemos el ejercicio número 2 que nos dice: se define el conectivo lógico numeral mediante la siguiente tabla de verdad. Ya sabemos dos proposiciones, la primera aparece como verdadero, verdadero, falso, falso, y la segunda verdadero, falso, verdadero, falso. Operando, dice que si ambos son verdaderos, el resultado es falso. Si son distintos, o sea, verdadero y falso, o falso y verdadero, el resultado también es falso. Y por último, tenemos que si ambos son falsos, el resultado será verdadero. Veamos la segunda parte de nuestro ejercicio. Nos dice: evalúe el sistema molecular, abre paréntesis P, numeral, nuestro operativo, negativa de Q, cierra paréntesis, entonces negativa de P. ¿Qué es lo que nos piden? Dar como respuesta el valor de verdad de la matriz principal. Bien, vamos a resolver. Ya sabemos cuál es la condición de nuestro conectivo lógico numeral. Entonces empezamos a operar. Colocamos los valores de P y nos encontramos con negativa de Q. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que colocar el valor opuesto, de ahí lo negativo. Resuelto esto, queda hacer lo propio con P. Colocamos teniendo en cuenta el negativo y resolvemos el entonces, que sabemos solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Operamos y el resultado final es nuestra matriz principal. Verdadero, 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 verdadero. ¿Listo? Recuerden que la práctica hace el maestro. Hasta pronto. Buenas tardes, queridos profesores, estudiantes y padres de familia. El día de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto acerca de orden de información. Los integrantes somos Renzo Alcántara, Steve Cabrera, José Luis Loaiza y el que les habla, Rodrigo Calderón. La definición de orden de información es el brindar datos desordenados acerca de una situación de la vida cotidiana, de tal manera que lo terminamos ordenando. Existen tres tipos de ordenamientos. El circular, que consiste en ubicar los datos alrededor de un objeto, formando una línea cerrada o una circunferencia. El ordenamiento por cuadros de doble entrada, que consiste en establecer una correspondencia entre los sujetos y sus características. Y por último, el ordenamiento lineal, que es aquel
ordenamiento donde los datos ocupan posiciones determinadas o fijas, como los pisos ubicados en un edificio o los puestos que existen. Ahora le paso con mi compañero José Luis. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a explicarles el ejercicio número 1. Leamos la información. Carlos, Dante, Toño, Eric, Beto y Flavio se encuentran ubicados en 6 asientos contiguos, en una hilera de un teatro. Toño está junto y a la izquierda de Beto, Carlos a la derecha de Toño entre Flavio y Dante, Dante está junto y a la izquierda de Eric. La pregunta es, ¿quién ocupa el tercer asiento si los contamos de izquierda a derecha? Pues bien, Toño está junto y a la izquierda de Beto. Esto quiere decir que siempre estarán uno al lado del otro. Los pondremos en el extremo izquierdo. Carlos se encuentra en la derecha, pero no junto a Toño. Esto lo sabemos ya que dice que se encuentra entre Flavio y Dante. Nuestra única duda sería de qué lado se encuentran, ¿cierto? Sin embargo, esto lo sabremos gracias al último dato, ya que nos menciona que Dante se encuentra junto y a la izquierda de Eric. Sabemos que Eric está en el lugar sobrante, en este caso, el extremo derecho. Una vez que hayamos ordenado los datos, sabemos que la persona que ocupa el tercer asiento, si por supuesto los contamos de izquierda a derecha, es Flavio. La respuesta a este ejercicio es Flavio. Ahora les pasaré con mi compañero Renzo Alcántara. Ok, el ejercicio 2 nos dice: 4 jóvenes, Ramiro, Roberto, Rigoberto y Renato, estudian una profesión diferente entre ingeniería de sistemas, contabilidad, historia y filosofía en diferentes universidades. La UNAS, la San Pablo, a las peruanas y UCSM. No necesariamente en ese orden, y se sabe que la carrera de historia se ofrece en la UNAS. Renato estudia en a las peruanas, donde no se enseña filosofía. Ramiro no conoce la San Pablo. Roberto no estudia filosofía ni ingeniería de sistemas. Y Rigoberto es amigo del filósofo y del que estudia en la San Pablo. Entonces la pregunta es, ¿quién estudia filosofía y qué estudia Renato? Bueno, nos dice que Renato estudia en a las peruanas. Entonces marcamos a las peruanas para Renato y tachamos las demás universidades y también para las otras personas a las peruanas. Y después nos dice donde no se enseña filosofía. Entonces Renato no puede estudiar filosofía porque estudia en a las peruanas. Entonces tachamos para Renato la carrera de filosofía. Ahora nos dice que Ramiro no conoce la San Pablo. Entonces tachamos la San Pablo para Ramiro. Y nos dice que Roberto no estudia ni ingeniería de sistemas ni filosofía. Entonces tachamos esas carreras para Roberto. Y por último, nos dice que Rigoberto es amigo del filósofo y del que estudia en la San Pablo. Entonces Rigoberto no puede estudiar filosofía ni estudiar en la San Pablo. Así que los tachamos. Entonces, ahora, ¿qué podemos observar? Roberto tiene que estudiar en la San Pablo. Entonces tachamos todas las demás universidades para Roberto. ¿Qué más podemos observar? Pues que Ramiro tiene que estudiar filosofía. Entonces tachemos las demás carreras para Ramiro. Ahora, nos dijeron que la carrera de historia se ofrece en UNAS. Y Ramiro no estudia historia. Entonces no estudia en UNAS. Y tachamos a Ramiro de UNAS. Entonces Rigoberto es el que estudia en la UNAS. Le ponemos check a la UNAS y tachamos la UCSM. Por consiguiente, el que estudia en la UCSM es Ramiro. Y como nos dijeron que en la UNAS se enseña historia, entonces Rigoberto es el que estudia historia. Marcamos check para Rigoberto en historia y tachamos las demás carreras para Rigoberto. Y también tachamos por las demás carreras de historia. Entonces, podemos observar que Renato es el que estudia ingeniería de sistemas. Le ponemos un check y tachamos contabilidad para Renato. Y por último, como resultado final, Roberto tiene que estudiar contabilidad. Entonces, ¿quién estudia filosofía y qué estudia Renato? El que estudia filosofía vendría a ser Ramiro. Y lo que estudia Renato sería ingeniería de sistemas. Ahora les paso con mi compañero Steve. Bueno, ahora les presentaré el tercer y último ejercicio de ordenamiento circular. En un restaurante, 5 personas se sientan alrededor de una mesa circular de 5 sillas y piden una gaseosa para cada uno, 3 Concordia y 2 Pepsi Cola. Si se sabe que, bueno, antes de ir a los enunciados, graficaremos una mesa con 5 sillas. ¿Ok? Una vez graficado, interpretaremos los siguientes enunciados. Primero, los que piden Pepsi no se sientan juntos. Como los que piden Pepsi no se sientan juntos, tienen que estar en 2 extremos. En este caso, los ubicaremos en el extremo derecho y izquierdo. Siguiente, Betty no se sienta junto a Olga, pero ambas piden Concordia. Como ambas chicas no piden Pepsi Cola y además no se sientan juntas, las tendremos que ubicar en los extremos superior e inferior. Oscar no pide Pepsi Cola y se sienta junto a Betty, pero no junto a Manuel. Oscar pide Concordia y se sienta junto a Betty, y es por ello que la ubicaremos junto y al lado izquierdo de Betty. En consecuencia, ubicaremos a Manuel en el extremo izquierdo para que no se siente junto a Oscar. Por último, mientras que los otros conversaban,
César terminaba su gaseosa. Al no quedar otro sitio disponible, César se tiene que ubicar en el extremo derecho. Ahora que tenemos el esquema desarrollado, podemos determinar la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Oscar se sienta a Olga. Bueno, sabemos que ambos se sientan juntos, es por ello que el enunciado es falso. Y continuando con la siguiente, no es cierto que Olga no se sienta junto a Manuel. Al haber una doble negación, el enunciado quiere expresar que Olga se sienta junto a Manuel. Y esto es verdad. Por descarte, las demás opciones son falsas, dándole como respuesta la B. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Somos alumnos de quinto año de secundaria y el día de hoy les vamos a hablar sobre 4 operaciones. Los integrantes del grupo son Adriana Millones, Fátima Silva, Manuel Ortega, Diego Ortiz y quienes habla, Sebastián Alfaro. Esperamos que la exposición sea de su agrado. Comencemos. Adición, o también conocido como suma. Esta operación se indica con el signo más. Esta operación tiene el siguiente procedimiento. Sumandos es igual a suma total. Leyes de la adición. Ley de clausura. La suma de números naturales es otro número natural. Ley de uniformidad. Si se suman a miembro 2 o más igualdades, el resultado será otra igualdad. Ley conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma total. Y por último tenemos la ley modulativa, llamado también de elemento neutro. El 0 es el módulo de la adición, ya que cualquier número sumando con el 0 resulta el mismo número. Ojo, también hay que tomar en cuenta las sumas notables, en donde tenemos la suma de los n primeros números naturales, con la fórmula de n por n más 1 entre 2, la suma de los primeros números pares, n por n más 1, y por último la suma de los n primeros números impares, n al cuadrado. A primera vista, sin ver la resolución obviamente, vemos que el a y el n que nos piden hallar su producto están separados. En realidad, esta es una gran ventaja, ya que podemos aplicar la suma de los n primeros números pares, que nos da como resultado n por n más 1, ya que no sabemos el resultado de n. Al no saber cuánto vale a, deducimos que 25 es igual a n más 1, por lo tanto 4a tendría que ser 24. Y para que 4a sea 24, porque 4 se tiene que multiplicar por 6. Y nos da como resultado n es igual a 24 y a es igual a 6. Como su producto, que es lo que nos piden hallar, nos da como resultado 144. En el caso de la sustracción, tenemos que tener como propiedad clave que el minuendo menos el sustraendo siempre va a ser igual a la diferencia. Algunas propiedades generales de la sustracción son: el minuendo es igual a la suma del sustraendo y la diferencia. Además, la suma de los 3 términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. En caso sea a menor que b y n menor o igual que 3, entonces el primer término más el último, es decir, p más q, será igual a n menos 1, es decir, la base menos 1. En el último caso, si a es menor que c y n es menor o igual que 3, entonces la suma del primer término más el último, es decir, p más r, será igual al término medio, es decir, q. Y este será igual, asimismo, a la base menos 1, es decir, n menos 1. Multiplicación. La operación de la multiplicación se indica con el signo por. Su procedimiento es el siguiente. A por b es igual al producto. A es el multiplicando, b es el multiplicador y p es el resultado final, el producto. Leyes de la multiplicación. Ley de uniformidad. Si se multiplica miembro a miembro 2 o más igualdades, el resultado es otra igualdad. Ley de clausura. El producto p de 2 números naturales es otro número natural. Ley conmutativa. El orden de los factores no altera el producto final. Y por último, la ley de modulativa, llamado también de elemento neutro. Se dice que el 1 es el elemento neutro o módulo de la multiplicación.
porque al ser operado con cualquier valor, este valor no se altera. En el siguiente ejemplo nos piden hallar A más B más C más D en la siguiente multiplicación. Primero que nada vamos a hallar término por término de derecha a izquierda, como una multiplicación normal. Primero que nada, un número multiplicado por 9 que termina en 8. Claramente el único número es 2 por 18. Así que el C ponemos igual a 2 y llevamos 1. Y como estamos llevando 1, el resultado, el producto, la cifra 2, se le resta el número que llevamos, o sea 1. 2 menos 1, 1. Entonces, un número que multiplicado por 9 termina en 1. Claramente también es 9 por 81. Entonces B es igual a 9 y llevamos 8. Y ahora, un número de 2 cifras menos 8. Cuando se resta cualquier número de 2 cifras menos 8, nos va a resultar 5. Y veamos, un número multiplicado por 9 que termina en 5. Claramente también es 5. Y el único número posible que termine en 5 y sea divisible por 9 es 4. Pero como estamos llevando 1, es el número D vale 5. Entonces ya tenemos los 4 números, se tendría que sumar 2 más 9 más 5 más 5. Y en total nos saldría 21. Ahora les pasaré a explicar sobre la división. Existen dos tipos de división, exacta e inexacta. En la exacta, el residuo siempre va a ser igual a 0 y el dividendo va a ser igual a la multiplicación del divisor por el cociente. Dentro de la división inexacta tenemos dos casos, por defecto, la que comúnmente utilizamos, y por exceso. En el primer caso, el dividendo va a ser igual a la multiplicación del divisor por el cociente más el residuo. Por exceso, vendría a ser el dividendo igual a la multiplicación del divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. Tenemos que tener conocimiento sobre las propiedades de la división inexacta para poder apoyarnos de estas en los ejercicios. En primer lugar, siempre saber que el residuo por defecto más el residuo por exceso va a ser igual al divisor. El residuo máximo va a ser igual a 1 menos que el divisor y el residuo mínimo va a ser 1.